La paz de Dios sea sobre tu casa y sobre toda tu hermosa familia. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Acompáñame por favor a la carta de Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Ese va a ser el texto guía para este mensaje de hoy. No olvidemos que semana a semana estamos compartiendo esta serie de mensajes llamadas Metástasis, amén, consagración más a Dios, amén. Un mensaje o una serie que nos llama a reflexionar, a exhortar y ser confrontados por Dios por medio de su palabra al vivir lo que es la salvación, amén, el propósito de nuestra salvación. Pero leamos primeramente, amén, para empezar. Dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos, Señor, amado Dios, estudiar, Señor, tu palabra en libertad, Señor, y con libertad. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve y nos guíe, Señor, a toda verdad y nos ayude, mi Dios, a comprender, Señor, lo que hoy, Señor, de tu corazón quieres, Señor, transmitir, mi Dios, para todo tu pueblo. Te pedimos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos al empezar que esta serie de mensajes es como mensajes de alerta para que podamos entender cuál es el propósito de nuestra salvación, el poder consagrarnos más a Dios. El propósito de la salvación, según Romanos 8, dice es que llevemos la imagen del Hijo, es decir, la santidad del Hijo, porque ya Dios nos libró del pecado y de la muerte. Amén. Y somos nosotros los que le vamos dando derecho nuevamente al pecado, a esa vieja naturaleza que ya ha sido crucificada, dice ahí, junto con Cristo en aquella cruz del Calvario. Por eso que una y otra vez la palabra del Señor nos enseña a que nos despojemos del viejo hombre que está viciado en sus deseos engañosos y nos vistamos del hombre nuevo, el cual se va renovando. Amén. Así que esto va a ser un inicio para que comprendamos y más adelante iremos también viendo a qué se refiere la metástasis, que ya te animo a que puedas estudiar también los mensajes anteriores en los cuales también ahí se da la definición. ¿Por qué le estamos llamando metástasis a esta serie? Porque hay muchas cosas del viejo hombre que se van arraigando todavía en nuestra vida espiritual y la cual nos impiden a que avancemos. Y un ejemplo es esta iglesia en Éfeso, la cual estaba atravesando. Y ahí vamos a entender. Por ejemplo, aquí está hablando de la conducta antigua, del anterior tiempo en el cual vivían los cristianos en Éfeso. Aquí estaba hablando a los creyentes que habían nacido de nuevo, pero estaban siendo tentados a regresar a las antiguas prácticas del paganismo, de las costumbres, de los hábitos del hombre viciado, es decir, que es el hombre viejo. Y en el fondo histórico, aquí de la iglesia en Éfeso, encontramos varios detalles interesantes de cómo vivía esta iglesia. Si lees toda la carta de Efesios, nos vamos y te vas a dar cuenta que Pablo aborda ciertos temas y está tratando ciertas situaciones morales que se estaban dando dentro de la iglesia. Por esa razón, muchos cristianos estaban regresando al templo de Artemisa a prostituirse. Muchos estaban intentando en la iglesia adorar a Dios bajo las influencias del alcohol, a la manera del paganismo. Estaban regresando algunos a la antigua vida, a la vieja naturaleza ahí en la iglesia,
Por eso vemos también en la carta de Efesios que ahí muchas mujeres estaban dejando a sus esposos y estaban yendo a prostituirse de nuevo de donde Dios las había sacado, al templo de Diana. Por eso que Pablo termina hablando de la llenura del Espíritu Santo en esta carta, diciendo que regresen al orden, que las mujeres estén sujetas a su propio marido. Por una razón lo decía, porque muchas o algunas estaban abandonando su relación santa del pacto y se estaban yendo otra vez a las prácticas antiguas de las llamadas hijas de Diana, que eran las prostitutas alquiladas en el templo pagano. Es decir, que el mal estaba haciendo metástasis en Éfeso. Esa vieja naturaleza estaba como que arraigándose otra vez fuerte en la vida espiritual de esta iglesia. Estaban siendo influenciados por la corriente de este mundo, es decir, Dios ya los había sacado. Por eso nota bien ahí el énfasis cuando dice, pero dice, aún estando vosotros muertos en pecados, Dios dice, les dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice que Dios es rico en misericordia, como que recordando de dónde Dios los había sacado. Pero ellos otra vez estaban siendo influenciados, y metástasis habla de algo que se arraiga, y el postrer estado de esa persona llega a ser peor que el primero, porque es un término oncológico, dijimos, porque el 90% y más científicamente comprobado que personas que luchan con el cáncer no mueren por el cáncer mismo, sino por la metástasis, porque después de salir del cáncer hay algo que hizo nuevamente, se enraizó, que nuevamente surgió, y ese postrer estado llega a ser peor que el primero. Y en la vida espiritual lo estamos nosotros comparando un poco esto para que entendamos cuál debería ser nuestra convicción y la forma radical de vivir la vida cristiana. Si el propósito de la salvación es que llevemos la imagen del Hijo, es por esa razón, por eso que todo dice obra para bien, y la obra que Dios comenzó en nosotros será fiel en perfeccionarlo hasta su venida. Es decir, todos nosotros que hemos nacido de nuevo luchamos con muchas cosas de nuestra vieja naturaleza, pero como el apóstol Pedro decía, si nosotros somos diligentes en poner al conocimiento virtud, al virtud dice conocimiento, dominio propio, y haciendo estas cosas no caeréis jamás, vamos a entender que vamos a vivir vidas diligentes y maduras. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere también todo esto, ¿ok? Entonces, el mal en la iglesia en Éfeso estaba haciendo metástasis, y algunos supuestamente que se habían convertido estaban trayendo a la iglesia viejas costumbres. Y vamos a también diferenciar, hay muchos que han nacido de nuevo, pero por la inmadurez siguen luchando con viejos hábitos, y no significa que se han perdido o que no son salvos, no, más al contrario, este viejo cuerpo, esta vieja naturaleza, ya el Espíritu Santo como que nos ha dado la capacidad para que tengamos dominio propio, amén, y está crucificado con esa vieja naturaleza, la carne, con sus deseos pecaminosos, y ahora el hombre nuevo, amén, ahora se va renovando, y ahora vivimos en el Espíritu, vivimos agradando a Dios. Pero por la inmadurez hacemos que esa vieja naturaleza, lo que éramos antes, siga resurgiendo, siga resucitando, y es lo que no debe pasar en nuestras vidas. Y por el contrario, hay quienes nunca nacieron de nuevo y pueden hacer todo lo que hace un cristiano, ir a la iglesia, hacer, cantar, obrar, cantar, pero nunca nacieron de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento en sus vidas, nunca se han convertido, solo hay un remordimiento nada más. Y entonces las mismas prácticas, es decir, uno puede venir a la iglesia, pero influenciado por todo lo que era antes, y nunca cambia, porque no ha habido la regeneración del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso ahí también debemos entender. Pablo mismo decía también, guiado por el Espíritu de Dios, pruébense cada uno si están en la fe. Por eso que también a la iglesia de Tesalónica le decía, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y Dios nos libre de gente mala y perversa, porque no de todos, dice ahí, es la fe, ¿no? Entonces, aquí había algunos que supuestamente se habían convertido y estaban trayendo a la iglesia viejas costumbres. Se veían bonitos como tú y como yo quizá, en los cultos, en los servicios, pero cuando salimos de las reuniones solo Dios sabe qué pasa con cada uno de nosotros. Dios sabe
¿Con qué estamos luchando cada uno de nosotros? En ese entonces había algunos que por las noches se iban a la vieja o a la vida antigua, a la vieja vida, ¿no? Y Pablo se entera qué es lo que estaban pasando, y por eso hace un llamado y les recuerda: ustedes fueron elegidos antes de la fundación del mundo para ser santos, dice el capítulo 1, apartados para su gloria, para portar su gloria, para que puedas entender que Dios nos creó para añadir gloria a su nombre, para que en la forma de vivir, así como Pablo decía, todos glorificaban a Dios en mí, para que puedan ver que realmente Dios ha hecho una obra de regeneración, un nuevo nacimiento en tu vida y en mi vida. Pero si nos dejamos influenciar y hace metástasis la vieja naturaleza en mi vida espiritual, pues nuestras vidas van a ser ocasión de que la gente blasfeme el nombre de Dios, y por nuestra culpa la gente no se acerque a Dios. Entonces mira bien, en un cristiano, cuán importante es consagrarse a Dios, ser radical, no ser indulgentes con el pecado, no jugar con el pecado. Cada uno de nosotros vamos a tener debilidades, claro que sí, pero ya la vieja vida ya no me define. Podría yo haber sido mentiroso, tener una vida de mentira. Puedo mentir en alguna oportunidad por debilidad, pero ya no vivo una vida de mentira, ya no vivo una vida de pecado, como dice el apóstol Juan también en sus cartas, ¿no? Entonces ahí Pablo les está haciendo un llamado, le está haciendo recuerdo, ¿no? Y está trazando ahí la diferencia, Pablo, entre la vida antigua y la vida nueva, la identidad que tenemos ahora en Cristo. Por eso le dice ahí: estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Y esa palabra delito es un término jurídico, ¿no? Un lenguaje de lo que era el derecho romano, ahí en la carta de los Efesios, ¿no? En otras palabras, traducido significaría: eran ustedes delincuentes condenados a la muerte. O sea, había una ruptura en la relación que ustedes tenían con Dios por causa de la iniquidad que operaba en sus vidas por el príncipe del aire. Está ahí relacionando también al enemigo, a Satanás. Y ahí Pablo está mencionando prácticas antiguas, ¿no? Es decir, una raíz, una operación demoníaca, un espíritu del mal que no puede permitirse que puedan regresar. Por eso que nuestro texto base, también lo dijimos, es Lucas 11, cuando el Señor mismo decía, ¿verdad?, que ya cuando viene el más fuerte a despojar las armas de aquel que nos tenía cautivos, que era Satanás, pero ahora el hombre fuerte, que es Jesucristo, vino y lo venció. Ahora esa casa le pertenece a Cristo. Amén. Pero por nuestra negligencia e inmadurez, cuando el enemigo, el demonio, ve barrida y adornada esa casa, dice, toma otros 7 espíritus peores que él, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, dice el Señor Jesús, desparrama. Cuán importante, amén, cuán importante es ser entendidos en vivir una vida consagrada a Dios, en tomar nuestra cruz, negarse a sí mismo y seguir al Señor, amén. Por eso que muchos pueden volver atrás porque nunca nacieron de nuevo, pero muchos también podemos tener debilidades porque la carne es débil, pero el espíritu está presto. Pero seguimos en pos de ir madurando. Y vas a ver por qué me refiero a esto, porque aquí hace mención Pablo a 2 clases de hijos. En el griego original está hablando ahí el texto de un hijo. Ahí cuando dice hijo lo traduce en griego huios, y el otro hijo lo traduce también como tecno. Eran como que posiciones de hijos en el griego de quien alcanzaba madurez. El nepio era el bebé, es decir, el que solo tomaba biberón. El teleios era el maduro, que en ese sentido fue Pablo, que también discipuló también a Timoteo, que era un tecno, es decir, que estaba ya pronto a ser teleios, ¿no? Alcanzar a la madurez. Pero alguien que estaba huíos, alguien que era nepio, era alguien inmaduro. Por eso que la inmadurez hace que podamos nosotros seguir viviendo en la carne y no tener esa convicción firme de ir madurando, de ir creciendo, porque la palabra de Dios nos anima a que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí está haciendo mención, ¿no? Está contrastando Pablo la vida antigua, la vida nueva, ¿no? Y esa vieja
vida la cual nosotros nos habíamos entregado a los deseos de nuestra carne, seguíamos la corriente de este mundo, pero no puede ser posible que hoy en día la iglesia del Señor siga siendo influenciada por costumbres, por tradiciones, por cosas que ya hemos dejado en el pasado. A veces la cultura pesa tan fuerte en la congregación que alabamos a Dios de una manera como lo hacen en una cultura. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces vemos en países también que las iglesias son influenciadas por filosofías y uno lo puede ver diciendo, pero eso no dice la palabra, pero la gente está tan ciega, influenciada por las corrientes de este mundo, que hace como si fuera normal. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la palabra de verdad para poder ir creciendo en madurez. Y claro que otros pues nunca nacieron de nuevo y hacen lo que hace un cristiano, pero llegará un día donde el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, ¿no? Hacedores de maldad. Entonces, cuán importante es ceñirnos, amén, y vivir la vida que agrada a Dios. Si hemos nacido de nuevo, el propósito tuyo y mío de la salvación es poder llevar la imagen del Hijo, la santidad de Cristo, que podamos reflejar a Cristo en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en todo lo que hacemos. Porque aún las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como le decía Pablo a los Corintios, porque muchas veces lo que nos rodea, el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne, hacen que podamos desenfocarnos. Amén. Y en ese sentido corrompen las buenas costumbres, en el sentido bíblico y espiritual, corrompen la vida de Dios que deberíamos nosotros vivir. Amén. Entonces no hay que darle derecho al enemigo, sino va a operar cuando ya Dios quitó el pecado. Entonces ahí se hace mención, ¿no?, a esos dos textos o a esos dos hijos, ¿no?, huíos y también tecno, ¿no?, en el sentido de madurez y en el sentido también de inmadurez. Entonces, según Lucas 11, 14 al 28, que ya lo habíamos leído y en anteriores mensajes, te animo nuevamente a que lo puedas escuchar. Amén. Ese término metástasis, dijimos, es un término oncológico, ¿no?, para que podamos entender que no exista metástasis es decir, en esa condición antigua de la que éramos, de la vieja naturaleza, lo que hemos heredado alguna vez de nuestros padres, ¿no? Y en ese sentido, poder entender que ahora en Cristo somos nueva creación, nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Acuérdate del texto que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, ¿no? Que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice ahí, aun estando muertos en vuestros pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. En otras palabras está diciendo Pablo, ¿qué están haciendo ustedes sentándose en lugares no apropiados? Le está diciendo a las mujeres, ¿no?, que estaban dejando a sus maridos para irse a prostituir nuevamente ahí con las hijas de Diana. Entonces, si ya en Cristo ustedes han sido sentados en lugares celestiales, su lugar está arriba, no está aquí abajo. Entonces nota bien, a veces hay situaciones donde podemos estar rodeados de un paganismo tremendo, o quizá hay ciudades o países que es así. Entonces mira cuán complicado o difícil en el buen sentido, te digo, es vivir a Cristo, ¿no? Es decir, abstenerse de tantas cosas. Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, ¿no? Y yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas, ¿no? Y así podemos ir viendo también todo lo que Pablo y los apóstoles hablaban de parte de Dios, siempre relacionando un contexto en lo cual vivían, para que puedan entender que nada debería ser metástasis, arraigarse. Por eso Daniel bien lo dijo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto no significa que esto lo hagamos una doctrina para imponer, ayunemos el ayuno de Daniel, cuando ahí no habla del ayuno de Daniel, sino estaba hablando de un contexto de que en ese sentido Nabucodonosor y el imperio babilónico les quería quitar el nombre que ellos tenían en Dios, y pues haciendo eso, comiendo la comida del rey, hacían que ellos dependan del Estado y puedan estar sujetos a servidumbre.
Por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse, propuso en su corazón seguir agradando a Dios. Daniel estaba en Babilonia, pero no era de Babilonia. José, el soñador, estaba en Egipto, prosperó en Egipto, pero en su corazón no estaba en Egipto, estaba en Dios. Por eso Jesús mismo, orando al Padre en Juan 17, decía: Señor, no te pido, Padre, le decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal, ¿no? Es decir, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso bien la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Amén. Entonces, al hablar del metástasis, se habla de esas células cancerígenas, ¿no? Que se mudaban de lugar a lugar y el postrer estado llegaba a ser peor que el primero, ¿no? Entonces, hay cosas, ya habíamos dicho, que se transfieren por herencias, creencias, prácticas, estructuras mentales, comportamientos de ancestros, por herencias son transferidos, ¿no? Por eso el pecado, dices, transferido, porque por uno vino el pecado, entró el pecado, todos nacimos en pecado, dice David, y hay que hablar claro. ¿Por qué? Porque por Adán entró el pecado, pero por otro, es decir, por Jesucristo, por el segundo Adán, es decir, entró la vida. Amén. Entonces, el pecado hace que podamos transferir hasta la cuarta generación esa maldición. Pero la misericordia de Dios dice que bendice por 1000 generaciones. Y eso es cuando estamos en Cristo. Por eso, cuán determinante deberíamos ponernos, amén, y ceñirnos para que podamos nosotros impartir a las generaciones, amén, piedad, no iniquidad, sino temor de Dios, así como la abuela y mamá de Timoteo, amén, que en algún momento el Señor hará su obra. Dios tiene hijos, no tiene nietos, amén, pero tú y yo como padres podemos dar, es decir, influenciar en el buen sentido de que nuestros hijos crezcan en temor, amén, y reverencia del Señor, como lo dijo Pablo a los papás, ¿no? Que puedan crecer en disciplina y amonestación del Señor en temor de Dios. Ese es tu trabajo y el mío. Y el de Dios es salvar a nuestros hijos y a las generaciones. Pero tú y yo también tenemos una gran responsabilidad para que nuestros hijos no se desvíen, o pues por nuestra negligencia y no cuidar la familia, no cuidar a los hijos, a la esposa, pues ellos estén haciendo cosas que también lo hacían en su vieja vida. Y esto vemos con varios ejemplos. Dijimos, la mentira de Abraham, igual la heredó también su hijo Isaac. De la misma manera, igual mintió, ¿no?, al faraón que su esposa era su hermana, y casi les cuesta caro, ¿no? De la misma manera también muchas veces somos o heredamos iniquidad por medios sensoriales. Por ejemplo, solamente al mirar pornografía uno ya se está ligando. Hay niñez que han estado atados a cosas que no deberían ver y a cosas que no deberían oír. Y en ese sentido, a veces uno va luchando desde la niñez con cosas que sembraron. Y pues qué terrible es, ¿no? Luchar y seguir viviendo con algo que no has muerto a eso. Es decir, no has crucificado esa carne y esos deseos. Amén. Entonces, por eso que gracias a Dios que Cristo vino y ahora esta casa, este cuerpo le pertenece a Dios y ahora somos templos del Espíritu Santo. Entonces, en toda esta serie de mensajes vamos a ir viendo ese contraste del hombre nuevo, la nueva naturaleza, es decir, y poder ir frenando la vieja naturaleza, que eso solamente hace el Espíritu Santo en esa obra de santificación, ¿no? Entonces, el hombre nuevo, la nueva naturaleza no extirpa la vieja naturaleza, pero sí destruye las malas y viejas costumbres. Por eso dijimos, despojaos del viejo hombre con sus vicios, haced morir lo terrenal en vosotros. Son los malos hábitos que Dios está rompiendo ahora, ¿no? Y el Espíritu Santo es quien nos lleva a la obediencia, impide que esas viejas costumbres hagan metástasis en la vida nueva. Es el trabajo del Espíritu Santo aislar y mantener sometido al viejo hombre y hacernos crecer en piedad, amén. Pero debemos tener diligencia nosotros para ya no caer jamás. Por eso añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio fe, todas esas características que Pedro lo dice para que no podamos caer jamás. Por eso que debemos tener nosotros diligencia, ¿no? Y el tiempo revela
si verdaderamente el cambio que Dios hizo en cada uno es real o solamente es religión, o solamente son filosofías humanas, duro trato al cuerpo, doctrinas erradas que a veces dicen no hagas, no comas, no gustes, que no contrarrestan contra los apetitos de la carne. Con el tiempo uno ya se va dando cuenta si Dios ha hecho realmente un cambio real en esa persona o solamente ha sido alguien simpatizante en tantos años de venir a la iglesia, con todo respeto lo digo, pero nunca ha nacido de nuevo, porque más se sometió a una religión, más se sometió a esfuerzos físicos de que no hagas, no digas, no gustes, no comas, pero nunca hubo un cambio real. Por eso esta serie de mensajes nos llama también a la exhortación. Entonces, no hay que jugar con el pecado, no hay que jugar con una antigua maña, no hay que ser, es decir, no hay que ser indulgentes, ¿no?, con el pecado, con una atadura, entregarnos a la liviandad, porque eso es un peligro. El Señor ya nos salvó, nos dio nuevo nacimiento, no estirpó el hombre viejo, pero ya nos ha quitado las malas mañas y nos ha capacitado por su Espíritu para erradicar las viejas costumbres, el comportamiento del hombre viejo, ¿no? La diferencia del nacido de nuevo es que uno ha sido liberado y el cáncer no le hace metástasis. Podemos caer en una debilidad, un resbalón, como dijimos en el ejemplo de alguien que miente, pero jamás vamos a ser ya mentirosos como éramos en la anterior vida, ¿no? Pero el que supuestamente ha sido liberado sigue mintiendo toda su vida. ¿Por qué? Porque es el cáncer que hizo metástasis y dejó que, como dice ahí, ¿no?, el príncipe de la potestad del aire y las corrientes de ese mundo influencien, y pues ese postrer estado va a ser peor que el primero. Entonces Jesús, con el dedo de Dios, le dijo a los demonios: salgan, y jamás pueden decir ahora que es su casa, porque esa casa ahora es de Dios para siempre. Ahora debemos entender quién gobierna mi casa, quién gobierna mi vida. Amén. Pablo, cuando lo decía a Timoteo, te voy a enseñar bien a poder guiarte a cómo debes conducirte en la casa de Dios, porque la casa de Dios debe reflejar el carácter del dueño de la casa. Un hijo debe reflejar el carácter de su padre. Entonces debemos reflejar el carácter de nuestro Padre, es decir, quién es el dueño de la casa. Si es Cristo, entonces hay que vivir a Cristo, hay que reflejar quién es el dueño de esa casa, ¿no? Entonces, cuando fuimos ya liberados de una vida baja, viciada, no podemos ahora en la vida nueva, mejor dicho, estar coqueteando y siendo indolentes con aquello que a Dios no le agrada. Ya prácticamente no debemos darle derecho al pecado. Amén. Es bueno entender todo esto. Entonces, hay que ver qué está haciendo metástasis. Si está volviendo nuevamente el pecado, entonces algo no está bien. Hay que ser guiados por el Espíritu. Amén. Y ya hemos sido limpiados por Dios. Ya nada en este mundo, ni la corriente de este mundo, debe hacer metástasis en nuestras vidas, porque ya Dios nos llamó de tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que hizo esa obra en nosotros. Amén. Entonces no podemos ser influenciados por la corriente de este mundo. Y si esto está pasando, es porque estamos dejando de que esas cosas estén haciendo metástasis en nosotros. No significa que no eres salvo, no significa que no has nacido de nuevo, significa que todavía estamos siendo inmaduros y estamos jugando con el pecado y estamos siendo indolentes con aquello que a Dios no le agrada. Estamos haciendo doler el corazón de Dios, en otras palabras, ¿no? Habíamos visto las dos naturalezas: una que transfiere santidad, salud, paz, justicia, orden, todo lo que agrada a Dios y es como Dios; y la otra naturaleza que transfiere maldad, inmoralidad, enfermedad, desobediencia, rebelión, como dice aquí, ¿no? No sean hijos de desobediencia, hijos de ira como los demás, ¿no? ¿A cuál pertenecemos? Es decir, ¿pertenecemos al hombre nuevo? ¿Pertenecemos a la vida, a la nueva naturaleza que es según Dios, creado según Dios, a su imagen? ¿O estamos todavía lidiando y jugando nuevamente con el pecado? Entonces debemos entender todo esto. Amén. Es prácticamente esta serie de mensajes que nos va a hacer entender, amén,
el propósito de nuestra salvación, de poder consagrarnos más a Dios. Si hablamos de metástasis en lo negativo, podríamos hablar qué está haciendo metástasis en mi vida espiritual para que yo siga haciendo lo que hacía antes. Sigo mintiendo, sigo engañando, sigo hiriendo a los hermanos, sigo actuando con amargura, con celos, con envidia. Todo eso es la vieja vida, la vieja naturaleza. Pero también en el buen sentido metástasis es que podamos arraigarnos a Dios, consagrarnos más a Dios, amén, para que Dios también pueda, amén, hacer su obra en nosotros. Entonces, ¿hay debilidades en nosotros? Claro que sí, pero hay que vivir una vida cristiana de verdad, consagrada, no religiosa, fieles a su palabra, amén, para que podamos entender que ahora en la aljaba de Dios, ya habíamos visto ese tema del Salmo 127, amén, ahora pertenecemos a Dios, amén, para que podamos dar gloria a Dios. Ya esas aljabas, esas flechas, ya no pertenecen a Satanás, ya no pertenecen al enemigo como era nuestra anterior vida, pero ahora que Cristo entró, amén, ahora pues nos compró a precio de sangre y ahora somos de Él. No podemos nosotros volver a viejas costumbres, que la religión o la cultura se arraiguen tanto en mi vida y después yo pueda estar deslizándome, amén. Pero eso también tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del nuevo nacimiento y cuando hablamos de inmadurez, amén. Porque muchas veces podemos estar lidiando y estar batallando con muchas cosas de la vieja naturaleza y no significa, lo repito, que no somos salvos. No, porque eso se trata también de la madurez, de la inmadurez, se trata de la vieja naturaleza que prácticamente la vamos a tener hasta que este cuerpo pues sea glorificado, y cuando Cristo baje en las nubes, ahí dice este cuerpo será como el de Cristo y este hombre corruptible ahora sea incorruptible, amén. Pero hasta que llegue ese día, Dios va perfeccionando su obra. Lo que comenzó lo va perfeccionando hasta su venida, pero de ti y de mí depende que crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y podamos vivir en madurez, amén. Y que las generaciones vean en nosotros, amén, que realmente estamos consagrando nuestras vidas a Dios y no estamos jugando con el pecado. Por eso que no debemos nosotros consagrarnos menos, más al contrario, hay que consagrarnos mucho más, amén, porque esto es muy delicado para nuestra vida espiritual. ¿Cómo vivimos? Si estamos portando la imagen del Hijo para que muchos glorifiquen a Dios en nosotros, o por nuestra culpa la gente va a blasfemar y va a hablar mal de Dios, amén. Acompáñame a orar. Padre bueno, te agradezco, Señor, por este tiempo, por tu palabra, de esta manera que lo hemos expuesto, Señor, tu Espíritu Santo. Sabemos, Dios, que ha ido obrando y has ido, Señor amado, mi Dios, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor. Todo aquel que también escuche este mensaje en la posteridad sea bendecido por tu palabra y nos ayudes a consagrar más nuestras vidas a ti, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.